Yo siempre me veía con él, lo que nos queríamos mucho. Llegó al grado de comandante. Una tarde en que estaba almorzando en un restaurante en el RIMAC llamado El Piano, fue asesinado cobardemente por esta horda de dementes con otros militares. Qué dolor para mí y para sus amigos, para mí sobre todo, que lo quería como hermano. Creo que mis lágrimas no reflejaban el intenso dolor que yo sentí al verlo yerto, muerto a él, por esa insanía demencial que tenía Sendero Luminoso. Y yo creo que si en esos momentos yo hubiera tenido un revólver y me ponían al frente a esos asesinos, yo también los liquidaba. Así como lo hubiera hecho cualquier padre, madre o hermano al ver muertos a sus seres queridos en esa forma. Se vivía una guerra cruenta interna en el país. Y por eso esos militares tomaron esa decisión, pero por motu propio. Entonces, ¿dónde está el cargo de genocida? Ahora, los terroristas están saliendo libres por unas leyes que dictó Toledo. Y ya acabamos de ver un video, no sé si algunos de ustedes lo habrán visto, donde Sendero Luminoso está adoctrinando a niños, que son su caldo de cultivo para volver a la lucha llamada a ellos Fuerza Popular. Eso tenemos que impedirlo. Y eso lo va a impedir Keiko Fujimori, como lo impidió su padre. En cuanto a las acusaciones que se le han hecho al presidente Fujimori de ladrón, díganme ustedes, dicen que se robó millones de dólares. A él le han hecho apertura de secreto bancario, le han investigado en todos los bancos del mundo, no le han encontrado nada. Habrá que buscar en qué colchón tienen los millones. ¿Dónde los podrá tener? No se le ha probado nada. Se dice que dilapidó el dinero de las privatizaciones. Señores, ¿ustedes saben cuántas obras hizo el ingeniero Fujimori? Son miles y miles de obras. Por empezar, 3.000 colegios, carreteras a nivel nacional, pistas y veredas en casi todos los asentamientos humanos de Lima y de provincias. ¿De dónde salía ese dinero? De las privatizaciones, porque el Estado no tenía mucho dinero para hacer esas obras. Entonces también ese cargo queda descartado y por lo tanto no tienen otra cosa que acusar a Keiko para que sea nuestra próxima presidenta. Con respecto a su plan de gobierno de Keiko Fujimori, como todos sabemos, todo partido, todo movimiento político se forma teniendo como paradigma una sola cosa: la toma del poder, para que a través de la toma del gobierno se puedan cristalizar sus doctrinas, sus ideas, sus planes programáticos. Y en ese sentido, desde el año 90, el movimiento fujimorista o los movimientos fujimoristas tienen esa doctrina: sacar a nuestro país de la pobreza extrema, como ya se está logrando. Entonces, debemos diferenciar dos cosas aquí. En el plan de gobierno fujimorista existen dos partes, o digamos dos generaciones. La primera generación ya la cumplió el presidente Alberto Fujimori. La segunda generación le corresponde a Keiko. Y con su plan de gobierno veremos cristalizados todos los deseos de nuestros poblanos peruanos. En primer lugar, analizando sucintamente la primera generación. Lo mejor que hizo el presidente Fujimori, ¿qué es lo mejor que tuvimos en ese gobierno? La Constitución de 1993, a la que se oponían los partidos tradicionales, porque la anterior les permitía todas las gollerías de las que ellos gozaban. Es a través de esa nueva Constitución que pudimos reinsertarnos en la economía mundial, que se estableció la seguridad y estabilidad jurídica en los contratos nacionales e internacionales. Se eliminó el proteccionismo y se consolidó la protección de los derechos de propiedad. Se encaminó y se estableció nuevas reglas de juego para la inversión. ¿Cómo está el Perú ahora? ¿Por qué ni Paniagua, ni Toledo, ni García se han atrevido a cambiarla? Porque saben que es una buena constitución que está permitiendo los logros de los cuales ellos han disfrutado, y que lo hizo el presidente Fujimori. Antes éramos inelegibles para el crédito mundial. Ahora, ¿cómo estamos? Ha crecido el Perú. Acaba de declarar también Michel Candesus, quien fue el director del Fondo Monetario Internacional. ¿Y él qué ha dicho?
que en los años 80 el Perú era un desastre y que a partir del 90, claro que no ha dicho Fujimori, pero ha dicho que a partir del 90 el Perú se encaminó, se encarriló y comenzó a disminuir la pobreza y la desigualdad. A disminuir, no he dicho terminar. Para eso está Keiko. ¿Qué se hizo en economía? Se detuvo la inflación, se estableció la disciplina fiscal, se logró el equilibrio económico. Nuestra moneda está sólida ahora. Se le dio facultades especiales a la SUNAT. ¿Ustedes recuerdan eso? Nadie tributaba. Él impuso su mando de autoridad. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, yo, bueno, como formaba parte del gobierno, cuando salieron las leyes al respecto, yo me saqué mi RU, me mandé a hacer mis recibos y daba factura por las consultas. Pero muchos colegas míos en el edificio donde yo tenía mi estudio, les caían de sorpresa, les hacían una consulta, les pagaban y cuando no otorgaban el recibo les ponían su multa. Todo el mundo se acostumbró a tributar. ¿Por qué es grande este país? Porque todos tributamos a través de los taxis, los impuestos. Por eso es grande este país. Y eso también quería hacer Fujimori de nuestro país, que todos tributáramos para que se pudieran hacer las obras sociales que requiere nuestra patria. ¿Qué se hizo en educación? Ya lo dije, 3.000 colegios. Se capacitó y evaluó a los profesores para tener una excelencia educativa, para que los alumnos pudieran estar excelentemente preparados. Se detuvo el accionar del SUTE, que no era reivindicativo sino político, y que inclusive era semillero del Sendero Luminoso, porque se comprobó que muchos integrantes del SUTE eran militantes del Sendero Luminoso. ¿Qué más se hizo en educación? Los desayunos y almuerzos escolares, el 1.000.000 de calzados, uniformes, zapatillas y los paquetes escolares que se le otorgaban gratuitamente a los escolares. Y con eso también se le dio trabajo a los productores nacionales y a sus trabajadores. Se creó el seguro escolar gratuito, se creó los guaguaguasis para darle oportunidad a las madres trabajadoras que pudieran tener quien cuidar a sus niños. Y las personas que se hacían cargo de los guaguasis también tenían su ingreso, porque el Estado lo subsidiaba. ¿Qué se hizo en salud? Aparte de la construcción de innumerables centros de salud, se hacían campañas masivas de vacunación. Se erradicó la poliomielitis. Ya no hay niño que sufra poliomielitis en el Perú, porque la poliomielitis desapareció gracias al presidente Fujimori. Se hacían campañas de lactancia materna y nutrición, campañas de paternidad responsable, para que los padres tuvieran los hijos que pudieran mantener, alimentar y educar. Y para ello era necesario control de natalidad, porque las madres, por desconocimiento, no sabían de los métodos naturales o los métodos científicos para no tener muchos hijos, y se hacían innumerables ferias de salud en las cuales se brindaba atención gratuita en los sectores más pobres de la capital y del Perú. ¿Qué se hizo en apoyo social? Se crearon y reforzaron los clubes de madres y comedores y los comités de vaso de leche. En fin, se creó el FONCODES, el INFES, el COFOPRI, que sirvió para que millones sean titulados y puedan ser sujetos de crédito. Y dicho sea de paso, eso fue una idea de Hernando de Soto, quien ha sido declarado por un economista alemán, Luchinger, como uno de los 12 economistas más importantes de la historia mundial. En fin, son tantas las cosas que se hicieron en el gobierno del presidente Fujimori. Ya conocemos toda la historia del terrorismo y cómo terminó. En lo que respecta a la segunda generación, ¿qué es lo que está proponiendo Keiko Fujimori en su plan de gobierno? Va a relanzar, ¿no?, muchos programas que han sido dejados por estos gobiernos que lo siguieron al presidente Fujimori. Y va a implementar nuevas políticas en educación y en salud. Ella ha dicho que existen dos Perú. Lamentablemente eso es cierto. Un Perú, el cual está gozando del adelanto, del modernismo, de las exportaciones, de la solvencia económica. Y otro Perú olvidado, rezagado. Y en ese Perú es el que ella va a dirigir su accionar mandatario. Pero ha dicho que no va a descuidar al otro sector de peruanos. Y por el contrario, va a tender un puente para que estos dos Perú coordinen y se entiendan. Y que los que están gozando de ese bienestar
ayuden a disminuir la pobreza en el Perú. Y por eso van a venir sus reformas en educación, en salud, en economía. Y sobre todo en los lugares donde se van a tener que utilizar los recursos naturales, se va a coordinar con las comunidades campesinas y con las etnias amazónicas para que ellos sean los directamente beneficiados con la explotación de los productos que se hagan en los sectores donde ellos están viviendo. Y por esto que dentro de su plan de gobierno de Keiko Fujimori está la creación de un fondo único de lucha contra la pobreza. Eso va a ser enfáticamente su plan de trabajo. Entonces, los actores de la productividad y la rentabilidad tendrán que entender que el crecimiento que está teniendo el Perú se puede detener si es que no se combate la pobreza, si es que ya no hay más niños pobres, se podrá seguir avanzando, familias que puedan educar y alimentar a sus hijos. Eso es en general el plan de gobierno de Keiko Fujimori. Para todos los peruanos sería necesario luchar contra la pobreza. Son tantas las cosas que podríamos hablar de Keiko con respecto a su plan de gobierno, pero eso lo iremos haciendo en las próximas reuniones que tengamos. Y de aquí tenemos que salir convencidos y participar en nuestros amigos y vecinos y familiares. ¿Por qué tenemos que votar por Keiko Fujimori? Tenemos que estar convencidos de ello, como lo estoy yo, como lo están toda la plena directiva que conforma este partido Fuerza 2011. De otro lado, lo necesitamos a ustedes, mis amigos. Necesitamos los personeros para defender la causa de Keiko. En eso estamos apuntando. Y espero que todos los que están aquí se inscriban. Necesitamos personeros, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Para nada, señor Zelaya. Muchísimas gracias. Creo que todos esta mañana estamos aprendiendo un poco más y lo que dijimos temprano, la información que nos está dando, definitivamente creo que nos está ampliando